Buenas tardes. Asistimos hoy a un nuevo acto de los que denominamos formalmente actos solemne de toma de posesión. Y lo primero que suelo recordar es que nuestra pretensión es que estos actos sean tan solemnes como entrañables. Esto es lo que pretendemos, ¿no?, con los nuevos académicos y también en la recepción general que hacemos de ellos, ¿no? En esta ocasión va a tomar posesión como académico correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote el excelentísimo señor don Carlos Navarro Vila, que lo vamos a nombrar académico correspondiente en su patria pequeña natal, en Albacete. Formalmente, en su currículum, que hoy no hace falta difusión, puesto que estamos todos demasiado tratados por internet, pues hemos considerado que es doctor en medicina y cirugía, cirujano plástico y cirujano maxilofacial, que es catedrático de cirugía maxilofacial en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, que es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España y que es académico honorífico de la Academia Paraguaya de Odontología. Poco más quiero añadir, pero sí por lo menos recordar que es un canario más que de adopción. Fueron muchos los años que estuvo de catedrático en la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Y yo al menos me he quedado un tanto sorprendido de cómo por aquí lo han reconocido como profundo, intenso, superior, supremo, odontólogo o cirujano maxilofacial para resolver los problemas que se presentaban en la isla de Lanzarote, a los muy expertos, muy entrañable y fundamental que los recibía, pues ha pasado no menos de 25 años aquí con nosotros, don Manuel Fernández, para los lanzaroteños. Eso por una parte. Por otra parte es que no ha sido solo autoridad médica en su especialidad en Madrid y en La Laguna o en las Islas Canarias, sino que también es una figura solemne, de reconocido prestigio en la América Española, fundamentalmente en Paraguay, donde, como hemos recordado, pues es también académico honorífico de la Academia Paraguaya de Odontología. Dentro de este encuentro solemne y entrañable, pues vamos a oír su discurso de ingreso, que si no es mañana será pasado, pero que probablemente sea ya mañana, con lo cual pues tenemos un nuevo recuerdo a la profesora Dominga Trujillo, que ya está entregada a su tarea tradicional de ponernos al día en todas las cuestiones. Es posible que si no mañana, pasado mañana, pues tengamos ya el vídeo de su grabación, gracias también al doctor Enrique de Ferra, y en consecuencia también he subido su discurso escrito. Esto lo digo para que podamos repasar las enseñanzas de las que ahora vamos a disfrutar. Pues cuando quieras, tienes la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, profesor González de Posada. Excelentísimos señores académicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, don Javier Sanz y don José Caminero. Ilustrísimos académicos de la Academia de Lanzarote. Es para mí un inmenso placer y un honor inmerecido el estar hoy aquí para recibir esta medalla. El nombre de cirugía maxilofacial y conflictos bélicos a lo largo de la historia lo he elegido porque pretendo rendir un explícito homenaje de reconocimiento al esfuerzo enorme y en muchos casos silencioso
realizado a lo largo de los años por tantos hombres y mujeres, sin los cuales sería imposible haber llegado a la situación actual de desarrollo de esta especialidad médica. La cara alberga funciones esenciales como la respiración, la masticación, la deglución, el habla y la no menos importante, la expresión emocional. La cara es igualmente una estructura anatómica extremadamente vulnerable a los traumatismos bélicos y no bélicos. Cuando esta región del cuerpo humano se destruye, el daño que sufren las personas no solo es físico, sino también psicológico y social. Las grandes pérdidas faciales producidas por agentes externos violentos, aparte de las alteraciones estéticas y funcionales, comportaban un gran estigma social para sus portadores hasta la llegada en el siglo XX de la cirugía reconstructiva facial. En un porcentaje muy importante, la cirugía maxilofacial reconstructiva ha evolucionado por la necesidad de devolver la función, la estética, la identidad y la dignidad a pacientes gravemente mutilados por la guerra. Podemos pues afirmar que a lo largo de la historia la guerra ha sido la principal causa de lesiones faciales muy graves y paradójicamente ha impulsado grandes avances en la cirugía reconstructiva. En la prehistoria, las primeras evidencias de traumatismos faciales provienen de los restos óseos prehistóricos. En los cráneos del Paleolítico se han encontrado fracturas mandibulares cicatrizadas, fracturas del maxilar superior y, en general, fracturas del macizo cráneo facial. Muchas de estas lesiones compatibles con ataques de armas rudimentarias. Por tanto, el ser humano, desde los comienzos de su presencia en el planeta, estuvo expuesto a todo tipo de lesiones en el área bucomaxilofacial, especialmente de tipo traumático, como consecuencia del modo de vida que les tocó vivir como cazadores y guerreros. Población del Castillo relata que en el cráneo de hombres del Paleolítico se han evidenciado resecciones y reparaciones postraumáticas de los maxilares, especialmente evidenciados en el sur de Italia. Berengy, por su parte, refiere que el hombre de las cavernas tuvo que sufrir forzosamente lesiones traumáticas de los maxilares que con sus primitivos medios trataría de reponer. De todo esto se desprende que el ser humano ha sobrevivido a fracturas faciales desde mucho antes de la escritura. No existía ningún tipo de cirugía arreglada. La supervivencia dependía de la extensión de la lesión, de la edad, de la fortaleza física y de la capacidad del grupo para cuidar al herido. Etapa prelénica. Jane Breasted descifró en 1930 el papiro de Edwin Script, escrito en lengua hierática en el siglo XVII a.C., durante la 17ª dinastía egipcia. Aquí lo tienen ustedes, el papiro de Edwin Smith. Para Castiglioni se trata del tratado de cirugía más completo de la historia. En él se exponen heridas de guerra producidas en la cara, fracturas faciales y heridas graves de tejidos blandos. Actualmente este papiro se encuentra en la Royal Academy of Medicine of New York. Las fracturas faciales eran tratadas por los médicos egipcios con vendajes e inmovilizaciones y reposo. Cultura paraca. Los paracas constituyeron una importante civilización precolombina del antiguo Perú, fechando su existencia entre los siglos VII y II a.C., asentando fundamentalmente en la provincia de Pisco. Sabemos de realización con éxito de trepanaciones craneales y de reparaciones primitivas de fracturas faciales. Etapa clásica. En Grecia y Roma, figuras como Hipócrates, Celso y Galeno aportan conocimientos anatómicos muy importantes.
Ahí tienen Un poco de retraso. Aquí tenemos una imagen de Hipócrates y Galeno. Hipócrates describió también, junto con otros médicos egipcios, las luxaciones mandibulares y las técnicas de reducción, como ven ustedes en esta imagen, que es exactamente igual como se hace ahora, reduciendo, apretando los molares hacia abajo, sujetando la cabeza y echando la mandíbula para atrás. No ha cambiado absolutamente nada. Se siguen reduciendo las luxaciones submandibulares de la misma manera. Los romanos, expertos en guerras, verán lesiones faciales continuamente, producidas por espadas, lanzas y proyectiles. Las deformidades faciales se aceptaban como consecuencias irreversibles de la guerra. En esta época merece destacarse a Galeno, médico y cirujano de altísimo prestigio, gracias a lo cual fue contratado como médico por los emperadores Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo. Describió las lesiones traumáticas faciales de origen bélico que necesitaban tratamiento quirúrgico. Edad Media. En el medievo europeo destacan dos autores italianos, Guillermo de Sanicileto y Guido Lefranco. Guillermo de Sanicileto en el siglo XIII describe el método de fijación intermasilar para el tratamiento de las fracturas mandibulares, comprobando que la inmovilización produce la consolidación de las mismas. Su discípulo Guido Lanfranco escribió Chirurgia Magna, con especial atención al tratamiento de las fracturas craneofaciales. Edad Moderna. En el siglo XV, durante el Renacimiento, se produjeron grandes avances médicos y quirúrgicos. Refiriéndonos al tema que nos ocupa, quería destacar la labor realizada por dos autores. El primero de ellos, Francisco Paré, francés, procedente de la Cofradía de Cirujanos Barberos, y llegó a ser el referente de la cirugía de su tiempo en toda Europa. Cirujano que fue con mucha experiencia bélica, describió dentro de su obra Libros de Cirugía, capítulos dedicados al tratamiento de los traumatismos faciales producidos por armas de fuego. El otro autor fue Gaspar Tagliacozzi, cirujano plástico más reconocido en el reconocimiento. Ejerció en Bolonia. Describió el colgajo epidérmico de antebrazo que lleva su nombre. Como ven, eran muy frecuentes las reconstrucciones nasales tras amputaciones de las mismas como consecuencia de lesiones de duelos o con espadas. Esto es una lesión nasal por un duelo y fíjense cómo se tenían que reconstruir con un colgajo epidérmico que lo llevaban del brazo a la nariz y tenían que mantener esta estructura durante un mes antes de volver a cortarlo y volver a llevar a su sitio lo que tenía para poder así dejar recubierto el gran defecto nasal. Descubrió, como digo, esto para las reconstrucciones nasales, pero también describió colgajos para las reconstrucciones auriculares o del labio inferior. En el siglo XVII me gustaría destacar a Richard Wiseman, cirujano inglés que vivió en la primera mitad del siglo. Fue sargento cirujano militar del rey Carlos II de Inglaterra en las guerras civiles e inglesas de la época, fruto de cuya experiencia escribió Eight Salic Arthritis, donde realiza exhaustivos estudios de los traumatismos craneofaciales producidos por armas de fuego y de las heridas de partes blandas de la misma índole. Describió las diferencias entre las fracturas del tercio medio y del tercio superior facial. A finales de este siglo mereció ser destacado Ruthernick, médico militar prusiano, también al servicio del rey Federico II el Grande de Prusia, que participó en todas las guerras prusianas de esa época, principalmente en la Guerra de los 7 Años.
De sus experiencias en fracturas faciales bélicas, describió el método de fijación mixto intraestroral para el correcto tratamiento de las fracturas faciales complejas. Anestesia. Un hecho trascendental e histórico en el desarrollo de cualquier especialidad quirúrgica fue el descubrimiento de la anestesia general. Ramón Llull, médico, filósofo, misionero español, nacido en Palma de Mallorca en el siglo XIII, 1232 exactamente, descubrió una sustancia que le producía sopor, sueño y pérdida de sensibilidad. La denominó vitriolo dulce. Pasaron casi 500 años hasta que en 1730 el químico August Sigmund denominase al vitriolo dulce éter. 500 años olvidado este descubrimiento. Crawford Long fue el primero en realizar la primera anestesia general utilizando el éter, pero tardó años en comunicarlo. En ese tiempo se le adelantaron sus discípulos Horacio Wells y William Morton. Wells, odontólogo, utilizó el óxido nitroso, popularmente conocido como el gas de la risa, en un número muy elevado de pacientes. Morton usó el éter con gran éxito, con demostración pública incluido el 16 de octubre de 1846 para la extirpación de un tumor cervical a un colega. Esa fecha, pues, del 16 de octubre de 1846, ha quedado para la historia como la fundacional de la anestesia general. La Guerra de Secesión Americana fue una guerra civil en Estados Unidos de 5 años de duración, entre abril de 1861 y mayo de 1865. Fue un desastre bélico entre los estados unionistas y los estados esclavistas del sur. Ahí ven ustedes las dos banderas de las dos partes, de los unionistas y de los separatistas. Terminó con victoria de los estados de la Unión y se liberaron más de 4 millones de esclavos, pero le costó la vida al presidente Lincoln, que fue asesinado. Fue la guerra más sangrienta de Estados Unidos, con alrededor de 750.000 soldados muertos y un gran número indeterminado que parece ser que supera al 1.000.000 de heridos, muchos de ellos del macizo cráneo facial. El uso de fusiles de repetición tipo Spencer y de las ametralladoras produjo una gran cantidad de ingentes de heridos, de los que un porcentaje altísimo lo eran en esta zona de los que nos estamos refiriendo, muy complejos y extensos y con grandes pérdidas de tejidos blandos faciales. Muchos de estos pacientes sufrieron secuelas muy importantes, también por infecciones blandas de los tejidos óseos y blandos. La guerra franco-prusiana. Fue un conflicto bélico que se desarrolló en julio del año 1870 a mayo de 1871 entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia. Fue un conflicto corto en el tiempo, pero muy intenso, con un resultado devastador en el número de muertos y heridos. Los heridos sufrieron las mismas complicaciones infecciosas que los de la Guerra de Secesión Americana, al no estar implantados todavía los conocimientos de asepsia y antisepsia. Antisepsia. Tras el uso de la anestesia, fue un hito importante la aparición de la antisepsia. Joseph Lister, cirujano e investigador médico inglés, observó que la infección y la putrefacción de las heridas causaban una alta mortalidad incluso tras el acto quirúrgico. Desarrolló mediante el calor la aplicación de la asepsia y la antisepsia. Demostró la gran utilidad de las medidas de higiene y esterilización de la ropa y del instrumental quirúrgico. Comprobó que estas prácticas contribuían a una mayor supervivencia de los heridos. Las grandes contiendas bélicas del siglo XX. En las grandes contiendas bélicas fue donde se produjo un avance espectacular de la cirugía maxilofacial.
sobre todo en el campo de la traumatología y de la cirugía reparadora. De ninguna otra manera que con el impacto directo o la onda expansiva de la munición se produjeron situaciones dramáticas en el rostro de miles de soldados combatientes en trincheras. Como bien se ha observado, se produjeron gran cantidad de heridos en nuestro territorio, con destrozos de repercusión anatómica, funcional y psiquiátrica, mucho de lo cual se intentó paliar con la fabricación de prótesis individualizadas de todo tipo que vinieran a ocultar o a disimular las grandes pérdidas tisulares y faciales. La Primera Guerra Mundial, conocida como Guerra de las Trincheras, narra un punto de inflexión absoluto. El uso masivo de artillería y explosiones provocan una cantidad sin precedente de mutilaciones faciales. Se produjeron defectos extensos en mandíbula, maxilar, labio, mejilla y tercio superior de la cara. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se impulsó la creación de unidades y centros especializados para el abordaje de estas situaciones, no debiendo olvidarse el creado para la reparación de los defectos craneofaciales por arma de fuego. Para desarrollar su trabajo, la artista y escultora estadounidense, digo bien, no médico, escultora estadounidense Anna Coleman Ladd dedicó su tiempo a mejorar el aspecto físico y la apariencia externa de los soldados desfigurados. Casada con el americano Maynard Ladd, fundaron en París el estudio For Portraits Mask, donde trataron infinidad de soldados desfigurados para intentar devolverles a la sociedad, resolviendo sus problemas estéticos y funcionales. En mi opinión, sus máscaras constituyeron el comienzo de la anaplastología. Miren ustedes, aquí tienen a Anna Ladd en su laboratorio, viendo las máscaras, preparando máscaras, y aquí cómo las utilizaba en los pacientes para devolverlos lo mejor a una vida normal. Era una escultora que fue ayudada económicamente por su marido para resolver este problema tan importante del tipo psicológico y del tipo funcional. Fueron innumerables los cirujanos que con su trabajo y experiencia trataron y curaron miles de heridas de la región craneofacial, contribuyendo al progreso de la cirugía maxilofacial. No pueden omitirse nombres como Schroeder, Lindemann, Kanser, Kazanjian, Gillis, pero quizá estos dos últimos merecen un reconocimiento especial. Valentin Kazanjian era un cirujano armenio norteamericano, médico y odontólogo. Se desplazó a Francia durante la Primera Guerra Mundial al Hospital de Canis, donde impuso sus técnicas de tratamiento a los pacientes con heridas severas en los maxilares, la nariz, la mejilla, labio, cuero cabelludo y región superior del cráneo. Fruto de su gran experiencia fue su libro editado en 1949, The Surgical Treatment of Facial Injuries. Harold Gillis fue un neurocirujano neozelandés de cabeza y cuello que desarrolló su vida profesional en Inglaterra, llegando a encumbrarse como el padre de la cirugía plástica moderna. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial se alistó en la Royal Army Medical Corps, llegando a obtener el grado de mayor del ejército. Creó los centros especializados de Aldershot y Side-Up para el tratamiento específico de las reconstrucciones faciales. En estos centros destacaron también colegas tan importantes como Kelsey Fry, John Fraser e Ivan Magil. Aquí vemos a Harold Gillis y cómo diseñaba él en la cara de los pacientes desfigurados cómo iba a utilizar los colgajos en diferentes tiempos y en diferentes técnicas para resolver esos problemas que, como he dicho antes, creaban no solo situaciones faciales difíciles, sino complejos psiquiátricos y de vida muy compleja.
Gillis fue autor de dos obras muy importantes en el siglo XX. Principal and Art of Plastic Surgery, que la editó junto a Ralph Millar, y Plastic Surgery of the Face, Based on War Injuries. En 1915, August Lindemann describe la toma de injertos óseos de cresta ilíaca posterior para la reconstrucción de defectos mandibulares producidos por armas de fuego. En Estados Unidos, al entrar el país en la contienda mundial, el 6 de abril de 1917, nombraron a un cirujano general, Billy Blair, jefe del servicio de cirugía de cabeza y cuello, que incluía las especialidades de neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, oftalmología y cirugía plástica, exclusivamente con la idea de formar aceleradamente profesionales quirúrgicos para la atención de heridos de guerra en esta parte del organismo. Es sin duda alguna el primer departamento de cirugía de cabeza y cuello oficialmente reconocido. La Guerra Civil Española. Entre los años 1936 y 1939 se desarrolló la llamada Guerra Civil, de tan nefastas consecuencias en todos los órdenes. Se pasó de la denominada Guerra de las Trincheras de la Primera Guerra Mundial a la denominada Guerra Mecanizada, por el tremendo avance armamentístico producido durante este tiempo. Los heridos eran trasladados a los denominados hospitales de sangre en el bando republicano y a los hospitales de campaña en el conocido bando como bando nacional. Los hospitales de sangre estaban localizados en edificios de las ciudades utilizados anteriormente para otros fines, como en Madrid, por ejemplo, eran el Casino o el Palacio del Profesor Florestan Aguilar. En el bando sublevado fueron mucho más eficaces los nacionales, montando hospitales de campaña móviles y mucho más cerca del frente. De esta forma, el traslado de los heridos era mucho más rápido y la atención médica más inmediata. Los cirujanos y odontólogos españoles que trataron gran cantidad de pacientes en ambos frentes comenzaron a cuidar y cumplir las recomendaciones dadas por Papin Blair y George Seifer sobre la diferente forma de tratar las fracturas óseas y heridas de la cara de las del resto del organismo, proponiendo como ideas básicas que en las heridas faciales no se debía hacer desbridamiento de las mismas, sino solamente lavado intenso. Nunca se retiraría un fragmento óseo que permaneciera unido a partes blandas, puesto que recibía irrigación a través de él debido a la muy rica vascularización facial. Y de esta forma, gran parte de estos fragmentos podían recuperarse para la reconstrucción y que las fijaciones óseas deberían realizarse al final. El porcentaje de heridos superficientes fue bastante mayor en el llamado bando nacional, debido no solo a la proximidad de los hospitales de campaña a la línea del frente, sino a que tuvieron el fundamental aporte de sus familias descubiertas por Gerhard Dogma en 1932, mientras que el bando republicano no tuvo posibilidad de abastecimiento de las mismas. Aquí tenemos un hospital de campaña en el bando nacional. Como ven ustedes, estaban cerca de la línea del frente, donde estaba el frente montaban los hospitales, y aquí tenemos el hospital de sangre, que eran grandes edificios emblemáticos, pero tenían que trasladar los pacientes a esa zona. Por eso fueron mucho menos eficaces. Durante la contienda tuvo muy destacada actuación el doctor Isaac Sáenz de la Calzada, quien dirigió el servicio de atención a heridos faciales en el Hospital Militar Central de León. Gracias a su experiencia en este trabajo, escribió su obra Cirugía y Restauración Maxilofacial de Guerra. Posteriormente, don Isaac sería catedrático de la Escuela de Estomatología de la Universidad Complutense de Madrid. En 1942, Adams aportó un sistema de fijación esquelética que en un corto periodo de tiempo
haría desaparecer el sistema de tracción y fijaciones externas. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió entre los años 1939 a 1945. Empezó en Europa y terminó involucrando de forma directa a la mayor parte de las potencias militares de toda Europa, América, Asia y África. Una contienda de resultados demoledores, con 55 millones de muertos y una repercusión económica catastrófica a nivel mundial. Dada la magnitud del conflicto y la extensión de los diferentes campos de batalla, se produjeron numerosísimos casos de traumatismos craneofaciales y de partes blandas del territorio cérvico-facial que fueron atendidos por cirujanos masivofaciales, plásticos, otorrinos y odontólogos, siguiendo las mismas pautas que en las guerras anteriores, pero con técnicas más depuradas. Fíjense, uno de los desastres faciales y prácticamente incompatibles con la vida en la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir, pues, que durante la Segunda Guerra Mundial la cirugía reconstructiva facial se consolida definitivamente. Se generalizaron los injertos óseos, las reconstrucciones mandibulares segmentarias, las primeras técnicas de osteosíntesis, las prótesis faciales más sofisticadas. Hay que recalcar que se produjeron muchísimas menos infecciones y gangrenas que en las contiendas anteriores. Se salvaron muchos heridos y la supervivencia de los heridos fue más elevada debido a 4 razones. Primero, se consiguió producir sulfamidas en cantidades industriales y su envío masivo a los campos de batalla. De igual manera, se dispuso cantidades ingentes de penicilina redescubierta, que no descubierta, redescubierta en Escocia y de forma fortuita en 1928 por Alexander Fleming y purificada por Howard Florey. Las transfusiones sanguíneas institucionalizadas por Charles Drew a finales de los años 30 al demostrar que podían separarse los glóbulos rojos del plasma. Se crearon los primeros bancos de sangre y se enviaron a todos los frentes miles de unidades de plasma y de sangre. La cuarta razón fue el uso de la quinina contra la malaria para beneficio de los soldados que estaban en campaña en zona de paludismo endémico. Conflictos bélicos contemporáneos. Lamentablemente, los conflictos bélicos han continuado existiendo a lo largo de la segunda parte del siglo XX y del siglo XXI. Guerras como la del Vietnam, de Afganistán, los Balcanes, Irak, Ucrania, y después de escribir mi discurso Oriente Medio, han sembrado de muerte y de heridos en el mundo actual. La guerra de Vietnam fue denominada Segunda Guerra de Indochina. Fue un conflicto bélico con Estados Unidos que se extendió durante 20 años, de 1955 al 75, probablemente la mayor guerra sangrienta del sudeste asiático. 3,5 millones de muertes. Como resultado, y como la victoria de Vietnam del Norte, desapareció Vietnam del Sur y quedó el país totalmente reunificado. Guerra de Afganistán se extendió entre 1978 y 1992, conocida como Guerra Civil Afgana o Guerra Afgano-Soviética. Supuso la victoria y el acceso al poder hasta hoy de los talibanes. Murieron alrededor de 15.000 soldados soviéticos y 1 millón de soldados afganos. Millones de heridos de región craneofacial tuvieron que ser evacuados al resto de Europa para ser atendidos por equipos multidisciplinares de cirujanos y médicos. La Guerra de los Balcanes, conflicto bélico civil entre los años 1991 y 2001, muy sangriento, derivado de la desintegración de Yugoslavia, marcado por intensas tensiones étnicas, religiosas y nacionalistas. Como resultado, la antigua Yugoslavia fue dividida en 7 estados diferentes, completamente independientes. Se produjo 1 millón de muertes, crímenes de gravísima lesa humanidad
y masivos desplazamientos de personas. Guerra de Irak, desastre bélico entre 2003 y 2011. Comenzó con la invasión de Irak por parte de una coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Terminó con derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y murieron alrededor de 500.000 personas. Muchísimos traumatismos craneofaciales. Guerra de Ucrania. Comenzó el 24 de febrero del 2022 con la invasión de Ucrania por las tropas rusas, conflicto bélico que continúa en nuestros días. Se trata del mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce hoy el número de víctimas, pero todos los estudios indican que superará el 1.000.000 de personas. Aparte de los muertos y heridos, ha generado la mayor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Más de 7 millones de ucranianos han abandonado el país y otros 7 millones se han desplazado al interior del mismo. Ha puesto en peligro grave la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Guerras actuales en África. Se calcula que en África existen actualmente alrededor de 25 conflictos bélicos y guerras que afectan a millones de personas. Podemos destacar la guerra civil en Sudán en 2023, las guerras yihadistas en Mali, Burkina Faso y Níger, y las persistentes guerras del Congo, de Somalia y de Etiopía. En todos estos conflictos modernos señalados anteriormente, independientemente del elevadísimo número de muertos, las lesiones faciales y cervicales de los heridos son aún mucho más complejas. Las armas de alta energía y las explosiones improvisadas producen destrucción masiva de tejidos blandos y óseos. La gran diferencia a la solución de estos tremendos problemas estéticos y funcionales radica en el avance espectacular que ha experimentado la cirugía reconstructiva en los últimos 40 años. A partir de la segunda parte de los años 80 del siglo pasado, nació la cirugía reconstructiva facial con técnicas microquirúrgicas. Con los descubrimientos de los colgajos de partes blandas, óseas y mixtas, que disecados con sus pedículos vasculares, arteria y vena, pueden ser transportados a otra zona del organismo y ser anastomosados a otra arteria y vena de ese territorio, la cirugía reconstructiva facial ha experimentado una revolución que era impensable en décadas anteriores. Los colgajos de partes blandas, como el miofascial, el antebraquial, el recto anterior del abdomen, el gran dorsal, el lateral del muslo y otros, permiten la reconstrucción inmediata de cualquier defecto de tejido de partes blandas del territorio craneofacial. Los colgajos óseos de peroné, de cresta ilíaca y escapular realizan el mismo milagro con los defectos óseos, mandíbula, maxilar, malar y tercio superior de la cara. Con estas lesiones de guerra tan complejas, en muchas ocasiones se necesitan colgajos mixtos para reconstruir defectos de partes blandas y óseas, como pueden ser los colgajos osteocutáneos de peroné, de cresta ilíaca o escapular. Aunque lo ideal es la reconstrucción ad íntegro, en un solo tiempo, a veces es necesario realizar reconstrucciones en varias intervenciones quirúrgicas. Nuestro objetivo como cirujanos es devolver a nuestros pacientes la función, la estética y la identidad para que puedan reincorporarse de la mejor forma posible a su vida social, a su vida familiar y a su vida profesional. Por tanto, la cirugía maxilofacial no solo reconstruye defectos de tejidos óseos y blandos, reconstruye la capacidad de mirar, de hablar, de comer, de sonreír y de relacionarse con los demás. En definitiva, no solo reconstruye defectos, reconstruye personas. Me voy a permitir mostrarles a ustedes, ya para terminar, dos casos de traumatismos faciales resueltos actualmente. Miren, este es un traumatismo facial que se recibió así en la urgencia, perdón.
Y en estos casos lo peor que se puede hacer es intentar reconstruir ya y empezar a reconstruir heridas faciales. Hay que asegurar la vía aérea, hay que tener seguro que el paciente no tiene ninguna obstrucción que le haga perder la vida. Hay que asegurar el volumen hemático, que el paciente no sufra un shock. Después hay que limpiar las heridas y después se pasa en otro tiempo ya a reconstrucciones óseas. Le he mostrado el resultado, no les voy a mostrar toda la intervención. Este fue el resultado facial muy bueno, pero como ven ustedes, el dorso nasal está completamente perdido. No tiene dorso osteocartilaginoso y tuvimos que utilizar una costilla, como ven ustedes aquí, y este es el resultado 10 años después. El paciente que habían visto ustedes anteriormente con toda la cara destruida, después de la reconstrucción, 10 años después, esta es la situación del paciente. Y miren, este que vamos a ver ahora es un caso de guerra que viene muy bien para la charla de hoy. Esto es la situación de un paciente muy joven que estaba en el sitio inadecuado en el momento menos... Fue una herida de guerra en Nigeria. Y esta fue la situación, la foto que nos mandaron los colegas nigerianos de cómo lo recibieron. Bueno, hicieron un trabajo magnífico de partes blandas, pero el paciente perdió la mandíbula, como ven aquí, no tenía nada de mandíbula. Esta es la situación que se quedó con una abertura tremenda, se quería suicidar porque los chicos son muy duros y en el colegio no le aceptaban esa situación, nos lo mandaron, fue intervenido en varias ocasiones, utilizamos un colgajo de peroné, como ven ustedes ahí, con los estudios de las arterias peroneas para ver que son viables y las tibiales también, se le reconstruyó el peroné, pero aquí lo ven, el peroné era muy bajo con respecto a lo alto que era el paciente, y si se le pusieran implantes ahí no iban a funcionar porque la supraestructura de sus dientes era mucho mayor que el implante. Y entonces se nos ocurrió, no podíamos hacer una distracción ósea porque el paciente vivía en una aldea de Nigeria, nos lo mandaba una ONG. Y sobre el peroné ya reconstruido pusimos una malla, hoy ya las mallas se hacen personificadas, ¿no? Con CAD-CAM, pero entonces pusimos una malla metálica con injerto de cresta ilíaca y fíjense cómo el injerto de cresta ilíaca creó, nos llevó el peroné a su sitio, se le pusieron los implantes y este es el resultado definitivo con una competencia labial imperfecta, lamentablemente con lesiones queloideas que son muy frecuentes, como ustedes saben, en la raza negra, ¿no? Pues he dicho. Muchas gracias. Como es usual, una breve palabra, digamos, de reflexión. El discurso que tiene un referente claro. Es tarea de un cirujano craneofacial, no era otra cosa, pero orientada fundamentalmente a las reconstrucciones faciales que a lo largo de la historia pues, han resultado verdaderamente impresionantes. Luego yo quisiera destacar todavía un poco más. Han sido las suyas ingentes por la variabilidad de situaciones, de órganos, de condicionantes para las reconstrucciones, con un magnífico profesional en el que hemos podido apreciar en vídeos de sus intervenciones verdaderas atrocidades positivas de lo que ha venido siendo capaz de hacer ante acontecimientos desgraciados como los que nos ha podido ver, ¿no? Pero junto a esta condición básica, referencial de cirujano maxilofacial, pues lo que nos ha hecho ver es que la especialidad puede vivirse
al más alto grado y al mismo tiempo poder expresar su conocimiento desde un punto de vista de lo que podemos llamar la generalidad intelectual, que en este caso, como no podía ser de otra manera, claro, nos lo ha situado en el ámbito de la geografía, hoy hay que decir ya terrenal, después del discurso que tuvimos ayer sobre también el espacio, no solo el aire, impresionante. Pero dentro de esta mayor generalidad, pues hemos visto las referencias capitales a lo que podemos decir lo funcional, la estática y sobre todo, digo yo, y sobre todo, el salvar la identidad personal de cada uno de estas personas que han sufrido tamaño desastre, ¿no? Con lo cual ha encajado perfectamente en esos dos otros ámbitos que significan, que representan la antropología y la psicología humana, ¿no? Y todo esto además, de manera verdaderamente colosal, pues nos lo ha hecho en una síntesis prodigiosa. ¿Cómo es posible tanto, tan aparentemente diverso en tan breve tiempo? Esto ha sido para mí verdaderamente glorioso. Bueno, yo quiero felicitarte y sobre todo agradecerte el gran aporte que haces a nuestra modesta Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en su condición de lanzaroteña y canaria, pero como bien sabes, abierta al mundo. Con tu discurso, nuestro archivo queda enriquecido notablemente. Muchas gracias, enhorabuena y vamos a la lectura. Profesor Carlos Navarro, ingredere, entra y aporta tu sabiduría, largire exi, y al salir difúndela. El secretario va a dar lectura al certificado, diploma que lo caracteriza. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos médicos, intelectuales y culturales que concurren en el doctor don Carlos Navarro Vila, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Albacete. Arrecife de Lanzarote, 23 de abril de 2026. Vamos a proceder a certificar el ingreso. Firma el secretario, damos el visto bueno. Pedimos al académico correspondiente para que podamos adherirlo al libro de actas hoy en Santa Cruz de Tenerife, como ya todos ustedes saben. Y ahora, por favor, ruego a todos los académicos presentes, ya de testigos, académico, sí. Bueno, pues vamos a proceder a disponer en nuestro archivo de las fotos del
de las fotos de rigor, para no tener la aglomeración de ayer en la foto, nos vamos a quedar aquí nosotros, y por favor ponemos aquí delante todos los académicos. Muy bien, pues hasta mañana. Le damos el último aplauso.